A veces, lo más difícil que puede hacer un padre es mirar a los ojos a su hijo cuando ya no le queda nada que darle. Theodore Hale conocía bien ese sentimiento. A los 54 años, él y su hijo Devon se habían quedado sin hogar, dormían en su camioneta y vagaban por una ciudad moribunda con solo una caja de herramientas entre ellos y la desesperación total. Entonces encontraron un viejo restaurante abandonado y olvidado. Comenzaron a arreglarlo solo para tener un refugio. Pero mientras limpiaban y reparaban, los vecinos comenzaron a acercarse. Se corrió la voz. Lo que comenzó como dos hombres tratando de sobrevivir se convirtió en algo que todo el pueblo necesitaba. Un lugar donde reunirse, una razón para volver a tener esperanza. ¿Podrían un padre y un hijo sin nada reconstruir lo que toda una comunidad había perdido? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El motor del camión finalmente se averió justo después de pasar la señal de límite del pueblo. Theodore Hale se sentó al volante, con las manos aún agarradas al cuero agrietado, y escuchó el silencio que siguió al último petardeo. A su lado, su hijo Devon miraba fijamente a través del parabrisas polvoriento hacia un pueblo que parecía haber abandonado toda esperanza hacía décadas. Bueno, dijo Theodore en voz baja, supongo que aquí es donde nos detenemos. Devon no dijo nada. Había hablado muy poco durante los últimos 300 metros, y Theodore no podía culparlo. ¿Qué había que decir? Lo siento, perdí todo lo que teníamos. Lo siento. El socio en el que confiaba vació nuestras cuentas y desapareció. Siento que hayas renunciado a tu apartamento y a tu trabajo para ayudarme, y ahora estemos durmiendo en una camioneta que ni siquiera funciona. Theodore abrió la puerta y salió al asfalto agrietado. La ciudad de Meltdale se extendía ante ellos como algo salido de una fotografía olvidada. La calle principal atravesaba el centro, bordeada de edificios que en otro tiempo habían sido majestuosos. Fachadas de ladrillo con cornisas ornamentadas, grandes escaparates que debían de haber exhibido mercancías y sueños. Ahora esos escaparates estaban tapiados o rotos. Las tablas estaban desgastadas y grises. La pintura se desprendía de todas las superficies. Las malas hierbas brotaban de las grietas de las aceras con la persistencia de las cosas que sobreviven a la ambición humana. Era principios de noviembre y el viento traía el olor del invierno que se avecinaba, de la tierra fría y del humo lejano de la leña. Había unos pocos coches aparcados a lo largo de la calle, todos ellos con al menos 15 años de antigüedad. Una pancarta descolorida, que se extendía a lo largo de Main Street, anunciaba un festival de otoño de hacía 2 años que nadie se había molestado en quitar. Devon finalmente salió del coche, ajustándose la chaqueta. Tenía 28 años, pero ahora parecía mayor, con el rostro más delgado y serio de lo que estaba hace un año. ¿Cuánto dinero nos queda? $43, dijo Theodore, y lo que haya en el cenicero. Genial. Devon dio una patada a un trozo de asfalto suelto. Entonces, ¿cuál es el plan, papá? Vamos a registrarnos en el Ritz. Theodore percibió la ira que se escondía tras el sarcasmo. Supuso que era mejor que el silencio. Al menos, la ira significaba que su hijo seguía luchando. Caminemos, dijo Theodore. A ver qué hay aquí. Dejaron la camioneta donde se había averiado y entraron en Milledale, llevando todas sus pertenencias en 2 bolsas de viaje y la caja de herramientas de Theodore. La caja de herramientas era de metal rojo, rayada y abollada, con las iniciales de su padre aún visibles en el lateral, W.H. de William Hale. Había sido del anciano y se la había dejado a Theodore cuando éste comenzó su primer trabajo en la construcción a los 19 años. Dentro había herramientas manuales desgastadas por 3 generaciones de uso, martillos, destornilladores, llaves inglesas, un nivel que aún funcionaba. Era lo último a lo que Theodore renunciaría, aunque tuvieran que vender todo lo demás, cosa que hicieron. Pasaron por una tienda de comestibles que aún estaba abierta, Phyllis's Market, según el letrero pintado a mano, y una pequeña oficina de correos. Un banco cerrado con las ventanas pintadas con jabón, una iglesia con unos pocos coches en el aparcamiento, cuyo campanario blanco necesitaba una mano de pintura. La mayoría de los demás edificios estaban vacíos, con los 4 carteles de «Se alquila» tan descoloridos que los números de teléfono apenas se podían leer. Theodore se había dedicado a construir cosas toda su vida. Empezó como obrero, fue ascendiendo y finalmente
Montó su propia empresa de construcción. Durante 25 años, Hale Construction había sido sólida, no enorme, pero estable, honesta y rentable. Había contratado a buena gente, construido buenas casas y enviado a Devon a la universidad sin préstamos. Estaba orgulloso de lo que había creado. Entonces apareció Roger Sanderson con su oportunidad de inversión. Un proyecto de desarrollo comercial, minorista y residencial, de uso mixto, en una ubicación privilegiada. Roger tenía los contactos, los permisos, la visión. Solo necesitaba capital y un socio para la construcción. Theodore podía proporcionarle ambas cosas. Reparto al 50%. Roger dijo socios. Theodore lo invirtió todo. Refinanció su casa, hipotecó el negocio, convenció a Devon para que invirtiera también sus ahorros. Les iba a asegurar el futuro, prometió Roger. 6 meses después, Roger había desaparecido. Las cuentas bancarias estaban vacías. Los permisos nunca habían existido. La ubicación privilegiada pertenecía a otra persona y la ley dictaminó que se trataba de un asunto civil, no de un fraude penal, porque Theodore había firmado unos documentos que debería haber leído con más atención. Primero perdió la casa y luego el negocio. Theodore intentó mantener a su equipo de trabajo el mayor tiempo posible, pero sin crédito ni capital, los trabajos se agotaron. Uno a uno, los buenos hombres con los que había trabajado durante años tuvieron que buscar otro trabajo. Al final, solo quedaban Theodore y Devon viviendo en la camioneta, aceptando trabajos temporales cuando los encontraban, huyendo hacia el sur, lejos del frío y la vergüenza. Papá. La voz de Devon lo trajo de vuelta al presente. Mira eso. Theodore siguió la mirada de su hijo hacia un edificio en la esquina, ligeramente apartado de la calle. Era de una sola planta, más ancho que los otros locales, con un techo plano y grandes ventanas a lo largo de la fachada. Las ventanas estaban cubiertas con madera contrachapada, y la puerta principal estaba asegurada con una cadena y un candado, pero la estructura parecía sólida. Sobre la puerta, apenas visible a través de los años de suciedad y desgaste, había un letrero pintado a mano. Riverside Diner. Theodore sintió un nudo en el pecho. Siempre le habían gustado los restaurantes, su sencillez honesta, su función como lugares de reunión, su arquitectura sencilla diseñada para ser funcional y acogedora. Su padre lo llevaba a los restaurantes los sábados por la mañana cuando era niño. Se sentaban en la barra, tomaban chocolate caliente, mientras William tomaba café y hablaba con otros trabajadores sobre el trabajo, el tiempo y la vida. «Lleva cerrado mucho tiempo», dijo Devon, acercándose. Theodore lo siguió, estudiando el edificio con ojo de contratista. Los cimientos parecían sólidos, las paredes rectas, el techo estaba ligeramente combado en el centro, pero no de forma peligrosa. Las ventanas estaban intactas bajo el contrachapado. La pintura se estaba descascarillando por todas partes, pero eso era solo una cuestión estética. La estructura estaba en buen estado. «¿Por qué estamos mirando un restaurante abandonado?», preguntó Devon. «Solo estamos mirando», respondió Theodore, pero estaba haciendo algo más que mirar. Estaba imaginando la puerta reparada, las ventanas limpias, el letrero repintado, las cabinas interiores con vinilo rojo, una larga barra con taburetes giratorios, una cocina que olía a café y bacon, un lugar donde la gente pudiera sentarse a charlar y sentir que pertenecía a algo. Sacudió la cabeza. Eran pensamientos absurdos para un hombre con $43 y sin ningún sitio donde dormir esa noche. Continuaron por la calle y preguntaron en la tienda de comestibles si había algún sitio barato donde alojarse. La mujer detrás del mostrador, Phyllis, según su etiqueta con el nombre, los miró con ojos agudos pero no desagradables. «No hay nada barato en esta ciudad, excepto los edificios vacíos», dijo. «No hemos tenido un motel en 12 años. El más cercano está a 20 millas al sur». «¿Hay algún refugio?», preguntó Devon. «¿Algún programa de la iglesia?». Phyllis negó con la cabeza. «Somos demasiado pequeños para ese tipo de cosas. La mayoría de la gente que tiene problemas aquí tiene familia que les ayuda». Hizo una pausa y los estudió. «¿Tenéis algún problema? ¿Solo estáis de paso?». Theodore respondió. «Se nos ha averiado la camioneta». «¿De paso a dónde?». Theodore no supo qué responder. Habían estado conduciendo sin destino, simplemente moviéndose, como si el movimiento en sí mismo pudiera resolver algo. Phyllis frunció los labios, pensativa.
Luego escribió algo en un papel y lo deslizó por el mostrador. Un nombre y un número de teléfono. Esta es Pauline Dockery. Esa es la dueña de ese viejo restaurante que estaban mirando. Ahora vive en Florida. Lo heredó de la familia de su marido. Lleva años intentando venderlo, pero nadie lo quiere. Quizá les deje quedarse allí unas cuantas noches, si prometen mantener alejados a los ocupas. Díganle que les envía Phyllis. Theodore cogió el papel. Gracias. No me des las gracias todavía. El local lleva cerrado desde 1987. Quizá prefieras el camión. Fuera, Devon miró a su padre. ¿De verdad vamos a preguntar si podemos dormir en un edificio abandonado? ¿Tienes una idea mejor? Theodore llamó al número desde una cabina telefónica fuera de la oficina de correos. La señora Dockery parecía mayor y distraída, con un programa de juegos de fondo. Recordaba vagamente el restaurante y parecía sorprendida de que alguien estuviera interesado en él. ¿No van a destrozar el lugar?, preguntó. No, señora. Solo buscamos un lugar seco donde dormir durante unos días. Soy contratista. Era contratista. Puedo asegurarme de que el edificio permanezca seguro. Bueno, supongo que está bien. Dios sabe que a nadie más le importa. Las llaves deben estar en la oficina de correos con Gerald. Dígale que le doy el visto bueno. Gerald Hutchins era un hombre delgado de unos 60 años, con ojos amables y los movimientos lentos y deliberados de alguien que había aprendido a ser paciente por necesidad. Escuchó la explicación de Theodore, hizo su propia llamada para confirmarlo con la señora Dockery y luego sacó un llavero de un cajón. No he abierto ese lugar en años, dijo Gerald. No sé qué encontrarás. Nos las arreglaremos, dijo Theodore. Gerald le entregó las llaves y añadió, si necesitáis algo, venid a buscarme. Esta ciudad no tiene mucho, pero cuidamos de la gente que necesita ayuda. Mientras volvían al restaurante, Devon dijo en voz baja, la gente aquí es más amable de lo que esperaba. Son pueblos pequeños, dijo Theodore. Recuerdan lo que es necesitar a los vecinos. Theodore abrió el candado y desenrolló la cadena de las manillas de la puerta. La cerradura estaba dura, pero la llave giró. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido de bisagras que no se habían movido en décadas. Lo primero que les llamó la atención fue el olor. Polvo, moho, grasa vieja y algo más. Algo como el tiempo mismo, asentado e inmóvil. Theodore encontró el interruptor de la luz y lo accionó, sin esperar nada. Pero las luces fluorescentes del techo parpadearon y zumbaron antes de proyectar una luz intensa sobre el interior. El restaurante se había quedado congelado en 1987. Las mesas se alineaban junto a las ventanas, con el vinilo rojo agrietado y descolorido. A lo largo de un lado había una larga barra con taburetes giratorios redondos, varios de ellos sin asiento. Detrás de la barra, se veía la cocina a través de una ventana. Las paredes eran amarillas, o lo habían sido en su día. Ahora tenían el color de los periódicos viejos. Había fotografías enmarcadas, imágenes en blanco y negro de la ciudad en su apogeo, del restaurante lleno de gente, de una fábrica con chimeneas contra un cielo brillante. El polvo lo cubría todo. Las baldosas del suelo estaban agrietadas. Las manchas de agua marcaban el techo, pero la estructura era sólida. Theodore lo vio inmediatamente. El edificio había estado esperando, con la paciencia que solo los edificios pueden tener, a que alguien volviera a interesarse por él. Devon se quedó en la puerta mirando a su alrededor. Aquí es donde vamos a dormir. Aquí es donde nos vamos a quedar, dijo Theodore, y notó la diferencia en sus propias palabras. Despejaron un espacio en la esquina trasera, barrieron el polvo más visible y extendieron sus sacos de dormir. Al caer la noche comieron sopa fría de lata, porque aún no había estufa, sentados en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Papá, dijo Devon tras un largo silencio, ¿qué estamos haciendo? Superando el día de hoy, respondió Theodore. Es lo único que podemos hacer. Devon se quedó callado un rato. Entonces, siento haber estado enfadado. Tienes todo el derecho a estarlo. No contigo. Tú no lo sabías. Yo debería haberlo sabido. Deberías haber sido más inteligente. Los dos deberíamos haberlo sido. Devon dejó la lata vacía en el suelo. ¿Y qué pasará mañana? Udor miró a su alrededor, viendo no lo que era el restaurante, sino lo que había sido y lo que podría ser. Mañana limpiaremos un poco. Haremos este lugar habitable mientras decidimos qué hacer a continuación. Pero incluso mientras lo decía, algo más se estaba formando en su mente. No era exactamente un plan, sino más bien una esperanza que aún no se atrevía a expresar en voz alta.
Esa noche durmieron en el suelo de un restaurante olvidado. Dos hombres que lo habían perdido todo en una ciudad que había perdido su razón de ser. Ninguno de los dos sabía aún que habían encontrado exactamente el lugar donde debían estar. Theodore se despertó antes del amanecer, con el cuerpo dolorido por haber dormido en el duro suelo. Por un momento, no recordó dónde estaba. Entonces, el olor a polvo y grasa vieja se lo recordó. El restaurante estaba al final de la carretera. A su lado, Devon dormía con un brazo sobre la cara, como solía hacer cuando era niño. Theodore se levantó con cuidado para no despertarlo y atravesó el oscuro restaurante. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de los paneles de madera que cubrían las ventanas, creando finas rayas grises en el suelo. No podía dormir, llevaba meses sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía los extractos bancarios, las cuentas vacías, la cara de Roger prometiendo que todo iría bien. Así que, en lugar de dormir, Theodore hizo lo que siempre hacía. Trabajó. Empezó en la cocina, avanzando con cuidado en la oscuridad hasta que encontró otro interruptor de la luz. Más fluorescentes se encendieron, revelando una cocina industrial que había sido abandonada a mitad de camino. Todavía había piezas colgadas de ganchos y utensilios llenando los cajones. Un calendario en la pared mostraba octubre de 1987, el último mes en el que alguien se había preocupado lo suficiente como para pasar la página. Los electrodomésticos eran viejos, pero de calidad industrial, construidos para durar. Theodore comprobó las tuberías de gas. Estaban cerradas, gracias a Dios. No había fugas después de todos estos años. El agua también estaba cerrada. Tendría que volver a abrirlas con cuidado, comprobar si había problemas. Pero primero, podía limpiar. Encontró productos de limpieza en un armario, botellas antiguas de limpiador, esponjas secas, una fregona con la cabeza podrida. Trabajó con lo que tenía, utilizando trapos viejos para limpiar las superficies, barriendo décadas de polvo y amontonándolo. El trabajo le resultaba familiar, reconfortante. Sus manos sabían qué hacer, aunque su mente no. Cuando Devon se despertó, Theodore había despejado un camino a través de la cocina y había empezado con el trastero. Allí fue donde encontró la cafetera. Era una vieja cafetera de goteo, del tipo que había usado su padre, de acero inoxidable, pesada, fabricada antes de la obsolescencia programada. Estaba en una estantería cubierta de polvo, pero intacta. Theodore la llevó al fregadero, abrió el grifo con cuidado y observó cómo salía agua oxidada del grifo antes de que saliera agua limpia. Lavó la cafetera por dentro y por fuera, examinando cada parte. La cesta estaba intacta, el vástago sin romper, la junta vieja pero sin grietas. En el trastero encontró un bote de café sellado, caducado hacía años pero envasado al vacío. Lo abrió. El aroma seguía ahí, ligeramente apagado pero reconocible. ¿Qué estás haciendo? Devon estaba en la puerta de la cocina, con el pelo erizado, con aspecto joven y perdido. Preparando café, dijo Theodore. Esa cosa no ha funcionado en 40 años. Probablemente no. Theodore llenó la cafetera con agua, midió el café y montó las piezas. Sus manos se movían con la memoria muscular de 1000 rutinas matutinas. La enchufó sin esperar nada, pero la resistencia se encendió en rojo y el agua comenzó a calentarse. Se quedaron juntos en silencio, mirando la cafetera. Después de unos minutos, comenzó a burbujear. Ese característico sonido burbujeante, el café subiendo por el tubo, esparciendo su color y aroma por la cámara. El aroma llenó la cocina, intenso, oscuro e imposible. Theodore sirvió 2 tazas en las tazas que había lavado. El café era flojo y estaba un poco rancio, pero estaba caliente y era real. Devon envolvió la taza con ambas manos, el vapor subiéndole a la cara. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Devon en voz baja. Solo lo he limpiado. Era lo único que necesitaba. Se quedaron allí, bebiendo café en la cocina de un restaurante abandonado. A medida que la luz de la mañana se hacía más intensa a través de las ventanas sucias, Theodore sintió que algo cambiaba en su interior. Algo pequeño, pero definitivo. Se había roto algo sencillo y él lo había arreglado. Eso era todo. Pero, de alguna manera, era más importante de lo que debería. Un golpe en la puerta principal los sobresaltó a ambos. Gerald Hutchins estaba fuera con una bolsa de papel en la mano. Theodore abrió la puerta y lo dejó entrar. Vi las luces encendidas, dijo Gerald. Pensé que quizá tendrían hambre. Levantó la bolsa. Solo pan y huevos, lo básico.
Es muy amable, dijo Theodore. Podemos pagarlo. No te he pedido que pagues. Solo soy un buen vecino. Gerald miró a su alrededor en la cafetería y su expresión se suavizó. Dios, hacía años que no venía por aquí. Solía venir todos los sábados por la mañana. Sus tortitas de patata eran las mejores que había probado nunca. ¿Cuándo cerró?, preguntó Devon. En octubre de 1987. La fábrica cerró ese verano. La fábrica textil daba trabajo a la mitad del pueblo. Cuando cerró, la gente empezó a marcharse. La cafetería aguantó unos meses, pero sin clientes no tenía sentido. Gerald caminó lentamente por el local, tocando una mesa, la barra, viendo fantasmas. Mi mujer y yo tuvimos nuestra primera cita aquí. Yo tenía 19 años y estaba muerto de miedo. Pedí lo más caro del menú para impresionarla, una hamburguesa y un batido. Sonrió al recordar. No tenía suficiente dinero para dejar propina. El dueño, el señor Dockery, lo vio y me pasó $1. Le dije que todo joven merece la oportunidad de impresionar a una chica como es debido. Theodore escuchaba, observando el rostro del anciano. Esto no era solo un edificio, era un repositorio de vidas vividas, de momentos importantes. ¿Qué les pasó a todos?, preguntó Theodore. La gente que trabajaba se marcharon a las ciudades. Los mayores se quedaron porque no conocían ningún otro lugar. Ahora somos unos 800, antes éramos 3000. Gerald miró a Theodore. ¿Estás pensando en arreglar este lugar? No sé lo que estoy pensando, dijo Theodore con sinceridad. Bueno, tienes café. Es un comienzo. Gerald se dirigió a la puerta y se detuvo. Si necesitas algo, búscame en la oficina de correos. Y bienvenido a Milale, por si sirve de algo. Después de que Gerald se marchara, Theodore y Devon se quedaron mirando la bolsa de la compra. No podemos quedarnos aquí, dijo Devon, pero su voz carecía de convicción. ¿Por qué no? Porque no es nuestro. Porque no tenemos hogar, papá. No podemos simplemente arreglar un edificio cualquiera y fingir que tenemos una vida. Tenemos que estar en algún sitio con un plan, en algún sitio que nos lleve a algo. Theodore percibió el miedo que se escondía tras las palabras de su hijo. Devon tenía 28 años y su padre había destruido su futuro. Cada día que pasaban así era un día en el que Devon podría haber estado reconstruyendo su propia vida, en lugar de ver cómo la de su padre se desmoronaba. Podrías marcharte, dijo Theodore en voz baja. Coge el dinero que nos queda, vete a una ciudad, busca trabajo. No tienes por qué quedarte conmigo. El rostro de Devon se endureció. ¿Es eso lo que quieres? Quiero que tengas un futuro. Entonces deja de hablar de que me vaya. Devon cogió la bolsa de la compra y empezó a sacar cosas. Huevos, pan, un pequeño envase de mantequilla. ¿Quieres arreglar este lugar? Bien, pero hagámoslo bien. Hacemos un plan. Averiguamos qué es realmente posible en lugar de limpiar al azar. Theodore asintió lentamente. De acuerdo. Y empezamos preparando el desayuno. Un desayuno de verdad, no café y tristeza. Devon encontró una sartén y Theodore encendió la cocina. Una cocina de gas que se encendió después de varios intentos. Cocinaron huevos y tostadas juntos, trabajando codo con codo. Como lo habían hecho en la antigua cocina de Theodore, cuando Devon era joven, antes de la universidad, antes de que todo se complicara. Los huevos estaban perfectos, sencillos, honestos, hechos con cuidado. Comieron de pie en la encimera, mirando el comedor vacío. Podríamos limpiar las ventanas, dijo Devon. Dejar que entre la luz. Podríamos arreglar esa cabina rota, revisar el baño, asegurarnos de que las tuberías funcionan. Estaban haciendo una lista sin querer, encontrando un propósito en las posibilidades. Theodore miró a su hijo y vio reflejado en él lo mismo que sentía. No era exactamente esperanza, pero algo parecido. La voluntad de intentarlo, la comprensión de que hacer algo, cualquier cosa, era mejor que no hacer nada. Tu abuelo solía decir, si puedes hacer algo con tus manos, nunca serás realmente pobre. Theodore dijo, seguimos siendo muy pobres, papá, pero estamos haciendo algo. Devon sonrió levemente. Era la primera sonrisa verdadera que Theodore había visto en meses. Estamos preparando el desayuno en un restaurante abandonado. No es exactamente un plan de negocio. Es un comienzo, dijo Theodore. Y, de alguna manera imposible, lo era. El trabajo comenzó de forma sencilla. Theodore no pudo evitarlo. Tras 30 años como contratista, veía problemas que había que arreglar por todas partes. Una bisagra de puerta rota, cristales de ventanas agrietados, baldosas sueltas.
Le picaban las manos por reparar cosas, por arreglarlas. Devon se resistió al principio. Solo nos quedaremos aquí temporalmente, dijo. No necesitamos renovar todo el lugar. Pero Theodore ya estaba midiendo el marco de una ventana, con el viejo nivel de su padre en la mano. Más valía hacerlo habitable. En 2 días habían establecido un ritmo. Las mañanas eran para limpiar, barrer, fregar y eliminar la suciedad acumulada durante años. Las tardes eran para las reparaciones. Theodore trabajaba con lo que tenían, recuperando materiales de muebles rotos para arreglar otras piezas. Devon llevaba un cuaderno en el que anotaba lo que hacían cada día. Al principio, el cuaderno era práctico, una lista de reparaciones completadas, materiales necesarios y áreas que aún requerían trabajo. Pero poco a poco se convirtió en algo más. Devon empezó a hacer bocetos, a dibujar ideas sobre cómo se podían organizar los espacios, cómo funcionaría el flujo del restaurante si estuviera realmente en funcionamiento. No le enseñó estos bocetos a su padre, pero Theodore los vio de todos modos y no dijo nada, ya que no quería romper la frágil esperanza que se estaba creando entre ellos. Gerald regresó al tercer día con más suministros, productos de limpieza, una caja de herramientas llena de repuestos, papel de lija y pinceles. No puedo dejar que trabajéis sin nada, dijo, colocando todo sobre la encimera. Son cosas que me sobraban del garaje. Gerald, no podemos aceptarlo. Tú estás evitando que el edificio se caiga a pedazos. Considéralo un pago de la señora Dockery. Gerald miró a su alrededor y vio los progresos visibles. Ventanas limpias, suelos barridos, ventanas reparadas. Trabajáis rápido. No hay mucho más que hacer, dijo Devon. Esa tarde, una mujer apareció en la ventana, mirando a través del cristal. Era una anciana, de unos 70 años, con el pelo blanco recogido y ojos penetrantes que no se les escapaba nada. Theodore abrió la puerta. «¿Puedo ayudarla? Vivo al otro lado de la calle», dijo ella. «Soy Beatrix Sheridan. Llevo 3 días viéndoles limpiar este lugar y pensé que era hora de presentarme como es debido». Le tendió un plato tapado. «Les he traído un guiso. No pueden vivir a base de huevos y café». Theodore aceptó el plato, aún caliente. El olor le hizo rugir el estómago. «Es usted muy amable. Soy Theodore Hale. Este es mi hijo, Devon». Beatrix entró sin esperar a que la invitaran, recorriendo el espacio con la mirada. «Dios mío», dijo en voz baja. «No había vuelto aquí desde que cerró. Fui profesora de inglés en el instituto durante 40 años y solía venir aquí todos los viernes después de clase. El señor Dockery me guardaba la mesa de la esquina y me traía café sin que se lo pidiera. Se dirigió a esa mesa de la esquina y pasó la mano por el vinilo agrietado. Aquí tuve mi primera cita con mi marido. Stanley falleció hace 10 años. Estaba tan nervioso que derramó el agua 2 veces. Sonrió al recordar. La camarera, Betty, fue muy amable. Le trajo un vaso nuevo y me guiñó el ojo como si compartiéramos un secreto. Theodore la observó, comprendiendo mejor ahora lo que Gerald había intentado explicarle. No era solo un edificio, era la geografía de la vida de las personas, el escenario donde se habían desarrollado sus historias. «Solo lo estamos arreglando un poco», dijo Devon, «mientras nos quedamos aquí». «¿Y luego qué?», preguntó Beatriz. Devon no supo qué responder. Beatriz los dejó con la cazuela y una bolsa de productos de limpieza. «Buenos, no las botellas medio vacías que habían estado usando. ¿Necesitan algo? Estoy en la Casa Blanca, justo al otro lado de la calle, y si van a quedarse aquí un tiempo, probablemente deberían presentarse como es debido a Phyllis. Ella regenta la única tienda de comestibles y sabe todo lo que pasa en este pueblo». Después de que se marchara, Devon y Theodore comieron el guiso sentados en la encimera. Era pollo con arroz, perfectamente sazonado, hecho con esmero. «La gente no deja de darnos cosas», dijo Devon. «Es un pueblo pequeño», respondió Theodore. «Se cuidan unos a otros. Nosotros no formamos parte del pueblo. Solo estamos de paso», pero incluso mientras Devon lo decía, Theodore podía percibir la incertidumbre. ¿Seguían de paso? Llevaban aquí casi una semana. Habían establecido rutinas, habían progresado, habían empezado a conocer los nombres de la gente. A la mañana siguiente, Theodore comenzó a trabajar en la encimera. La superficie estaba rayada y manchada, pero debajo era de madera maciza. Comenzó a lijar, trabajando metódicamente, tal y como le había enseñado su padre. Devon se unió a él después del desayuno y trabajaron en un silencio agradable, con el único sonido del papel de lija. «Papá», dijo Devon después de un rato, «¿qué estamos haciendo aquí realmente?» Theodore siguió lijando. «No lo sé.
No podemos quedarnos para siempre. Este lugar no es nuestro. No tenemos trabajo. Nos quedan unos $20, lo sé. Entonces, ¿cuál es el plan? Theodore dejó la lija y miró a su hijo. El plan es seguir haciendo lo que tenemos delante. Es todo lo que se me ocurre ahora mismo. Eso no es un plan. Es simplemente evadir la realidad. Quizás. Theodore volvió a coger la lija. Pero la realidad ha sido bastante dura últimamente. Quizás evitarla durante un tiempo no sea lo peor. Devon se quedó callado durante un buen rato. Luego, esta encimera es como la que construyó el abuelo en tu primera casa. La mano de Theodore se detuvo. Había estado pensando lo mismo. No se había dado cuenta de que Devon lo recordaría. Solo tenía 6 años cuando vendimos esa casa. Recuerdo sentarme allí y ver al abuelo trabajar. Me dejaba ayudarle a lijar. Sí, contaba largas historias mientras trabajábamos. No entendía la mitad de ellas, pero me encantaba escucharlas de todos modos. Theodore sintió que algo que le oprimía el pecho se aflojaba ligeramente. Decía que trabajar con las manos te daba tiempo para pensar, que el movimiento repetitivo liberaba la mente para lo que realmente importaba. ¿Qué era lo que realmente importaba?, preguntó Devon. Las personas, las relaciones, las cosas que no puedes tener, pero sin las que no puedes vivir. Volvieron a lijar, con un ritmo relajante. Theodore pensó en su padre, en las lecciones que había intentado transmitirle, en cómo había intentado transmitir esas mismas lecciones a Devon y en si había tenido éxito o simplemente había fracasado de otra manera. Esa noche, Devon se quedó despierto hasta tarde con su cuaderno. Theodore fingió dormir, pero observó a su hijo muy detallados, la disposición de las cabinas, el diseño de la cocina, incluso ideas para el menú. Devon estaba planeando algo, aunque aún no lo admitía. Al día siguiente llegaron más visitantes. Otto Vandenberg, un manitas de unos 50 años, llegó con piezas de repuesto para las tuberías. He oído que quizá las necesites, dijo, y se quedó para ayudar a Theodore a reparar el baño. Florence Drummond, la directora del instituto, vino con 3 estudiantes que necesitaban horas de servicio comunitario. Pasaron la tarde limpiando ventanas y retirando escombros del patio trasero. Con cada persona que ayudaba, la cafetería se hacía más real. Las ventanas ahora dejaban entrar la luz. Las cabinas estaban remendadas y estables. La barra brillaba tras haber sido lijada. Casi se podía imaginar como un restaurante en funcionamiento. Casi se podía ver a la gente sentada, hablando y viviendo sus vidas allí. El domingo, Theodore y Devon trabajaron en la puerta principal. La madera era sólida, pero las bisagras estaban oxidadas. Quitaron la puerta con cuidado, la llevaron al aparcamiento y comenzaron el meticuloso trabajo de decapar, lijar y barnizar. Solía estar enfadado contigo, dijo Devon de repente. Cuando todo se vino abajo, te culparon por ser estúpido por confiar en Roger. Theodore siguió lijando. Tenías todo el derecho a estar enfadado. Yo estaba más enfadado conmigo mismo. Yo también vi las señales de alarma. Sabía que algo no estaba bien en ese trato, pero no dije nada porque no quería cuestionarte. La mano de Devon se detuvo. Ambos cometimos errores. Los cometimos. Así que quizá los dos merezcamos una oportunidad para mejorar las cosas. Theodore miró a su hijo y no vio al niño que había criado, sino al hombre en el que se había convertido, reflexivo, capaz, dispuesto a perdonar. Quizás sí, dijo Theodore en voz baja. Terminaron la puerta al ponerse el sol, la volvieron a colgar con las nuevas bisagras que Otto les había proporcionado y observaron cómo se balanceaba con suavidad y precisión. Era algo pequeño, solo una puerta, solo una reparación, pero parecía más que eso. Parecía un comienzo. Theodore encontró la gramola un martes por la mañana, escondida bajo una lona en la esquina cerca de los baños. Retiró la cubierta y descubrió una Windsor de principios de la década de 1960. Cromo y cristal de colores, curvada y elegante. Una obra de arte tanto como una máquina. Devon, ven a ver esto. Su hijo salió de la cocina, donde había estado revisando las tuberías de gas. Cuando vio la gramola, se le iluminó la cara. ¿Es de verdad? Parece que sí. Theodore se agachó y examinó el mecanismo a través del cristal frontal. Los discos seguían en sus ranuras, visibles a través de la ventana curvada, o probablemente no se habían reproducido desde que cerró el local. ¿Podemos arreglarla? Theodore sonrió al Wii. Hace una semana, Devon se resistía a arreglar cualquier cosa. Ahora preguntaba cómo reparar una gramola. Podemos intentarlo.
Pasaron la mañana desmontando cuidadosamente la máquina, colocando las piezas sobre una toalla limpia como cirujanos. El mecanismo era complejo, engranajes y palancas, contactos eléctricos y selectores mecánicos. Theodore trabajaba despacio, metódicamente, mientras Devon tomaba notas sobre cómo encajaba todo. La correa que accionaba el tocadiscos se había podrido por completo. La aguja estaba rota. Varios contactos eléctricos estaban oxidados, pero el motor aún giraba y los discos, protegidos dentro de su caja de cristal, parecían reproducibles. Necesitamos piezas, dijo Devon, estudiando sus notas. Otto podría tener algo, o podríamos probar en la ferretería. ¿Hay alguna que siga abierta? Vi una a 2 manzanas. Parecía bastante polvorienta, pero el cartel decía abierto. Caminaron hasta Milldale Hardware, una estrecha tienda situada entre 2 edificios vacíos. En el interior, los pasillos estaban abarrotados de productos que parecían llevar allí décadas. El propietario, un hombre de unos 70 años llamado Horus, salió de la trastienda. ¿Puedo ayudarles, caballeros? Theodore le explicó lo que necesitaban. Horus escuchó y luego desapareció en la trastienda. Regresó con una caja de correas viejas de varios tamaños y una colección de agujas para tocadiscos. Llevo 30 años guardándolas, dijo Horus. Pensé que algún día alguien podría necesitarlas. Coged las que funcionen. Son $5 por todas. Theodore contó 5 preciados dólares de su menguante dinero en efectivo. Mientras Horus le daba el cambio, le preguntó, ¿sois los que estáis arreglando la vieja cafetería? Las noticias vuelan. Son lo único que tenemos para entretenernos por aquí. Horus sonrió. La gente es curiosa. Hemos visto muchos edificios vacíos, pero nadie había intentado revivir uno antes. De vuelta en la cafetería, pasaron la tarde instalando la correa y sustituyendo la aguja. Devon limpió cada contacto eléctrico con papel de lija fino, mientras Theodore ajustaba el selector mecánico. El trabajo requería paciencia y precisión. Exactamente el tipo de tarea que hacía que el tiempo desapareciera. A última hora de la tarde, estaban listos para probarlo. Theodore lo enchufó, seleccionó un disco al azar y pulsó el botón. No pasó nada. Devon puso cara de decepción. Theodore comprobó las conexiones, ajustó la tensión de la correa y lo intentó de nuevo. Seguía sin funcionar. Quizás el motor esté muerto, dijo Devon. Quizás. Theodore se recostó frustrado. Habían dedicado horas a esto. ¿Y para qué? No necesitaban una gramola. Necesitaban trabajo, dinero, un futuro. Esto era solo una distracción del motor que zumbaba al encenderse. El brazo mecánico se movió, seleccionó un disco, lo levantó y lo colocó en el tocadiscos. El disco comenzó a girar. La aguja cayó. La voz de Sam Cooke llenó el vacío del restaurante, cálida y esperanzadora. No sé mucho de historia. No sé mucho de biología. Theodore y Devon se quedaron paralizados, escuchando. El sonido era chirriante, pero claro e increíblemente milagrosamente hermoso. Música en un lugar que había estado en silencio durante décadas. Devon empezó a reír, una risa auténtica y genuina. Theodore sintió que su pecho se relajaba. Algo pesado se le quitó de encima. Habían conseguido que algo funcionara. Habían devuelto el sonido al silencio. La puerta principal se abrió. Beatrice estaba allí, con la mano sobre la boca y lágrimas corriendo por su rostro. Lo oí desde el otro lado de la calle. Susurró. Oí la música. Entró en la cafetería como quien entra en una iglesia, con pasos lentos y reverentes. Cuando Sam Cooke terminó, dijo, «Toca otra, por favor». Theodore seleccionó otro disco. Esta vez era Patti Cline, loco, y Beatrice cerró los ojos, balanceándose ligeramente. «Stanley y yo bailamos esta canción», dijo, «aquí mismo, en esta cafetería. Llovía afuera. Éramos los únicos clientes y el señor Dockery puso esta canción para nosotros». Abrió los ojos. No la había escuchado en 20 años. Empezó a bailar sola en el espacio vacío, con movimientos lentos y ensayados. Theodore la observaba, comprendiendo que habían hecho algo más que reparar una máquina. Habían abierto una puerta a los recuerdos, a las vidas vividas, a los momentos importantes. Al anochecer, se había corrido la voz. Gerald se acercó, luego Phyllis, de la tienda de comestibles. Stanley Wallace, el veterano de la Guerra de Corea, llegó con 2 amigos. Se quedaron alrededor de la gramola como si fuera un milagro, turnándose para seleccionar canciones y compartiendo los recuerdos asociados a cada una de ellas. «Esta era nuestra canción»,
dijo Gerald cuando sonó Unchained Melody. La favorita de mi esposa. Falleció hace 4 años. Florence Drummond trajo a su hermana, Iris, una mujer de unos 30 años con ojos amables y una sonrisa rápida. Iris miró alrededor del restaurante con interés profesional. Este lugar tiene buena estructura, le dijo a Devon. Has hecho un trabajo extraordinario. Es sobre todo mi padre, dijo Devon. Él es el que sabe lo que hace, pero tú eres el que lleva el control y planifica el futuro. Ella asintió con la cabeza hacia su cuaderno, visible sobre la barra. Eso también es importante. Hablaron mientras sonaba la música y los mayores compartían historias. Iris era enfermera en el hospital del condado, práctica y directa. Les preguntó por sus planes, y Devon se encontró siendo sincero. No tenían ninguno. En realidad, no. Solo se quedaban allí arreglando cosas, tratando de averiguar qué vendría después. A veces eso es suficiente, dijo Iris. Simplemente aparecer y hacer el trabajo que tienes delante. Cuando la noche tocaba a su fin y la gente se marchaba, Theodore se quedó de pie junto a la barra, observando a Devon hablar con Iris junto a la puerta. Su hijo parecía más alegre de lo que había estado en meses, animado, presente de una manera que no lo había estado desde que todo se vino abajo. Beatrice se acercó a Theodore en silencio. Nos has dado algo muy valioso, dijo. Este pueblo llevaba tanto tiempo muriendo que habíamos olvidado lo que se sentía al tener algo por lo que merecía la pena reunirse. Solo es una gramola. No, querida, es un latido. Este lugar tuvo uno una vez y ahora lo tiene de nuevo. Gracias a ti, dijo ella, dándole una palmadita en la mano. No subestimes lo que eso significa. Después de que todos se marcharan, Theodore y Devon se sentaron en la barra del tranquilo restaurante. La gramola estaba ahora en silencio, pero el aire seguía cargado de música. La gente realmente se preocupa por este lugar, dijo Devon. Sí, ¿qué pasará cuando tengamos que irnos? Theodore no tenía una respuesta. No podían quedarse para siempre en un edificio que no era suyo, sobreviviendo gracias a la caridad y la buena voluntad. Al final, la realidad se impondría. Al final, no, tendrían que afrontar su situación con honestidad. Pero esta noche no. Pasemos primero el día de mañana, dijo Theodore. Es lo único que podemos hacer. Devon asintió lentamente. Abrió su cuaderno de reparaciones, sino otra cosa. Theodore vio bocetos de platos del menú, cálculos de costes, ideas para el horario de apertura. Su hijo estaba planeando algo, construyendo algo en su mente antes de plasmarlo en palabras. Theodore lo dejó y se dirigió a la gramola, pasando la mano por el cromado liso. Su padre siempre había dicho que el trabajo era una oración, que crear algo bueno era su propia justificación. Quizás tenía razón. Afuera, Miledale dormía bajo un cielo despejado de noviembre. Dentro del restaurante junto al río, 2 hombres sentados con sus pensamientos separados, unidos por la pérdida y mantenidos juntos por el trabajo de sus manos. El mañana traería nuevos retos, nuevas incertidumbres. Pero esa noche habían hecho sonar música donde solo había silencio, y eso era suficiente. A la mañana siguiente de que la gramola cobrara vida, Theodore encontró algo más en un cajón del almacén. Un viejo libro encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y frágiles. Lo abrió con cuidado y descubrió que era un libro de visitas lleno de firmas y mensajes que se remontaban a la década de 1950. Feliz aniversario. Te querremos siempre. El mejor pastel de 3 condados. El 10º cumpleaños de Johnny. Se comió 3 trozos de tarta. Mensajes sencillos, vidas ordinarias documentadas con tinta descolorida. Theodore pasó una hora leyéndolo, tocando el pasado a través de la letra de personas que ya no estaban o se habían mudado. Estos eran los momentos que la gente había decidido conservar. Celebraciones, hitos, alegrías sencillas. La cafetería había sido el telón de fondo de innumerables vidas. Dejó el libro cerca de la entrada con una nota escrita a mano. Firma. Forma parte de la historia. Esa tarde, Gerald llegó con otros 3 hombres, todos con herramientas. He oído que quizá necesites ayuda con las reparaciones más grandes, dijo. Chicos, estos son Theodore y Devon. Theodore, Devon, estos son Otto, Stanley y Horus. Otto, el manitas que donó las piezas de fontanería, dio un paso al frente. Hay que cambiar la puerta trasera. Tengo una en mi garaje que encajará. En 1 hora todos estaban trabajando. Sustituyeron la puerta
repararon el techo donde se había hundido y arreglaron las tejas agrietadas que Theodore y Devon no habían podido arreglar solos. El trabajo fue más rápido con más manos y la conversación fluyó con facilidad. Stanley, el veterano, contó historias sobre su trabajo en la fábrica textil. 42 años en la planta, dijo. Empecé a los 18 y me jubilé a los 60. Una semana después, cerraron toda la operación y trasladaron la producción al extranjero, donde la mano de obra era más barata. Fue entonces cuando la ciudad empezó a vaciarse, añadió Horus. Los jóvenes se marcharon primero en busca de trabajo, luego las familias. Ahora, en su mayoría somos nosotros, los viejos, demasiado tercos o demasiado arruinados para irnos. Theodore entendía ese tipo de atolladero. A veces, quedarse no era una elección, sino una circunstancia. Al anochecer, el restaurante tenía mejor aspecto que en décadas. El techo era sólido, las puertas seguras, los peores problemas estructurales solucionados. Los hombres se quedaron atrás, admirando su trabajo con la tranquila satisfacción de quienes conocen su oficio. ¿Planeas abrir este lugar?, preguntó Stanley. Theodore dudó. No lo sé. Solo nos quedamos aquí temporalmente. Es una pena, dijo Otto. Al pueblo le vendría bien un lugar de reunión, además del estacionamiento de la tienda de comestibles. Después de que se fueron, Devon se acercó a su padre. Tienen razón. Deberíamos pensar en abrirlo, Devon. No podemos llevar un restaurante. No tenemos dinero, equipo, suministros ni idea de lo que estamos haciendo. Podríamos empezar poco a poco. Solo desayunos, menú limitado. Devon sacó su cuaderno y le mostró las páginas con los cálculos. He estado trabajando en esto. Si conseguimos que Phyllis nos dé los suministros básicos a crédito, si mantenemos el menú sencillo, si cobramos precios justos, si... Hay mucho trabajo en esas frases. Todo es un sí, papá. Así es la vida, una serie de apuestas con resultados inciertos. La voz de Devon era intensa, pero al menos esta es una apuesta en la que estamos construyendo algo en lugar de simplemente sobrevivir día a día. Theodore quería decir que sí, quería creer que podían hacer que esto funcionara, pero ya lo había creído antes. Creía que Roger creía que la inversión daría sus frutos. Creía que podía proteger a su hijo de las dificultades. Se había equivocado en todo. Déjame pensarlo, dijo. Esa noche Theodore se sentó solo en el restaurante después de que Devon se fuera a dormir. Sostuvo la fotografía de su padre, una pequeña imagen en blanco y negro que guardaba en su cartera, arrugada y desgastada por los años de llevarla consigo. En ella aparecía William Hale delante de una pequeña casa, su primer proyecto de construcción en solitario, con el orgullo evidente en su postura. Theodore tenía 12 años cuando se tomó esa foto. Su padre le había dejado ayudar con los acabados, enseñándole a medir 2 veces y cortar una, a enorgullecerse de la precisión. William había construido un buen negocio, había mantenido a su familia y se había jubilado con dignidad. Theodore lo había perdido todo. El peso de ese fracaso lo oprimía en la oscuridad. Había tomado los ahorros de su hijo, el futuro de su hijo, y lo había apostado todo por las promesas de un estafador. Ahora Devon quería volver a apostar. Quería creer que podían construir algo de la nada en un pueblo moribundo sin perspectivas. ¿Y si fracasaban? ¿Y si esto era solo otro error? ¿Otro sueño que se desmoronaría? Un movimiento cerca de las escaleras le hizo levantar la vista. Devon estaba allí, de pie, mirando desde su saco de dormir. ¿No puedes dormir?, preguntó Devon. Solo estoy pensando. Devon se acercó y se sentó a su lado. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces Devon dijo, sé que tienes miedo. Estoy aterrorizado, admitió Theodore, de volver a fallarte. Tú no me fallaste. Yo perdí todo lo que teníamos. El negocio fracasó. Hay una diferencia, dijo Devon, volviéndose hacia él. Papá, he estado enfadado, he estado frustrado, asustado y resentido, pero nunca he pensado que me fallaras como padre. Theodore sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Me enseñaste a trabajar con las manos, continuó Devon. Me enseñaste que el trabajo honesto tiene dignidad, que construir algo es importante, que acudir cada día es un éxito en sí mismo. Esas lecciones no desaparecieron cuando lo hizo el dinero. Pero el dinero importaba, la seguridad importa, es cierto, pero esto también.
Devon señaló con un gesto el restaurante. También importa tener un propósito, formar parte de algo, ser importante para la gente. Llevamos aquí 2 semanas y ya hay gente que viene, que ayuda, que se preocupa por lo que pasa en este lugar. Eso no es nada. Theodore miró a su hijo y vio al hombre que había surgido de la pérdida, más fuerte, más lúcido, más seguro que el propio Theodore. ¿Y si fracasamos?, preguntó Theodore en voz baja. Entonces fracasaremos, pero al menos habremos intentado construir algo bueno. Devon sonrió levemente. Tú también me enseñaste eso, que intentar es importante. Theodore sintió que algo cambiaba dentro de él. El miedo no desapareció, pero dejó espacio para otra cosa. Esperanza, tal vez, o simplemente la voluntad de correr un riesgo más. De acuerdo, dijo, hagámoslo. Intentemos abrir este lugar. La sonrisa de Devon se amplió. ¿En serio? A pequeña escala, solo desayunos, 3 días a la semana para empezar. Necesitaremos ayuda, mucha, y puede que no funcione, admitió Devon, pero puede que sí. Se quedaron hasta tarde haciendo planes. Devon le mostró sus cálculos, sus ideas para el menú, su calendario. Theodore añadió su perspectiva como contratista. ¿Qué reparaciones aún eran necesarias? ¿Qué equipo podían recuperar? ¿Qué habría que comprar o pedir prestado? Al amanecer, tenían algo parecido a un plan. No era perfecto, no estaba garantizado, pero era posible. Esa mañana, Beatrice llegó temprano. Theodore le mostró el libro de visitas y le explicó su idea de volver a ponerlo en funcionamiento. Precioso, dijo ella, firmando con mano cuidadosa. Beatrix Sheridan, noviembre de 2024. Sigo aquí, sigo esperando. La noticia se extendió entre la pequeña red de personas a las que les importaba. Phyllis vino a la hora del almuerzo, escuchó su plan y asintió lentamente. Les adelantaré los suministros a crédito. Me pagarán cuando puedan. Florence trajo frascos para donaciones de la escuela secundaria. Los estudiantes quieren ayudar. Nunca antes habían visto a nadie luchar por algo en esta ciudad. Iris se detuvo después de su turno, trayendo café y sugerencias prácticas sobre códigos de salud y permisos. Ayudaré en todo lo que pueda, le dijo a Devon. Y algo en la forma en que se miraban hizo que Theodore se sintiera esperanzado y ligeramente melancólico. Por la noche, el restaurante tenía 5 nuevas firmas en el libro de visitas. Cada una era una promesa, un compromiso, la creencia de que aún podía suceder algo bueno allí. Theodore cerró esa noche sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en meses. El miedo seguía ahí, la incertidumbre, la conciencia de lo mucho que podía salir mal. Pero también había trabajo por hacer, gente que creía en ellos y un hijo que había vuelto a encontrar su propósito. Eso tenía que merecer la pena el riesgo. La duda volvió 3 días después, en las horas más oscuras antes del amanecer. Theodore estaba sentado solo en el restaurante, con la fotografía de su padre en las manos, incapaz de dormir. Habían estado planificando, organizando, aceptando ayuda y donaciones. Devon estaba lleno de energía como Theodore no le había visto en años. La comunidad les apoyaba. Todo avanzaba y el rostro de su padre en la vieja fotografía, William Hale, a los 40 años, orgulloso frente a su trabajo. Su padre nunca había fracasado en nada. Había construido un negocio estable, criado a su familia y se había jubilado cómodamente. Le había dado a Theodore las herramientas, los conocimientos y el ejemplo de lo que era el éxito. Y Theodore lo había destruido todo. No solo su propio éxito, sino también el futuro de su hijo. Devon había estado trabajando como contable, tenía su propio apartamento, una novia, una trayectoria vital que tenía sentido. Entonces Theodore había llamado, desesperado, necesitando ayuda. Y Devon había acudido, había invertido sus ahorros, había renunciado a todo para apoyar a su padre. Ahora Theodore le pedía que volviera a creer, que invirtiera, esta vez no dinero, sino esperanza, esfuerzo, fe en otra empresa incierta. ¿Y si fracasaba? ¿Y si ponían todo su corazón en este restaurante y fracasaba como todo lo demás? ¿Y si Theodore era simplemente un hombre que destruía todo lo que tocaba? La fotografía se difuminó cuando las lágrimas brotaron. Theodore no intentó detenerlas. Solo en la oscuridad se permitió sentir todo el peso de su fracaso, su vergüenza, su miedo al estar llevando a su hijo a otro desastre. «Papá», Theodore levantó la vista. Devon estaba de pie en la puerta, recortado contra la luz gris del amanecer. «¿Qué haces despierto?»,
Theodore se secó los ojos, tratando de ocultar las lágrimas. Devon se acercó y se sentó a su lado. Vio la fotografía y lo entendió sin preguntar. Durante un largo rato, permanecieron sentados en silencio. Finalmente, Devon habló. Tengo que contarte algo sobre el acuerdo comercial con Roger. Theodore se tensó. Vi señales de alarma, dijo Devon en voz baja. Cuando me mostraste los documentos, cuando me pediste que invirtiera, vi cosas que no cuadraban. El plazo era demasiado corto. El permiso parecía incompleto. Roger no dejaba de cambiar los detalles. Devon, déjame terminar. La voz de Devon era firme. Vi los problemas y no dije nada. Me dije a mí mismo que tú sabías más que yo. Tú eras el que tenía experiencia, el dueño del negocio. ¿Quién era yo para cuestionarte? Theodore miró fijamente a su hijo. Pero esa no era realmente la razón por la que me quedé callado, continuó Devon. La verdad es que quería creer. Estabas tan emocionado, tan esperanzado por asegurar nuestro futuro. Y pensé que tal vez así era como le demostraba a mi padre que era un hombre. Confiando en él, apoyando su visión, invirtiendo mi dinero junto al suyo. Intentabas demostrarme tu fe en mí. Yo intentaba ser tu hijo, tu socio, tu igual. La voz de Devon se quebró ligeramente. Y cuando todo se vino abajo, te culpé a ti porque era más fácil que admitir que yo también había fracasado, que había sido débil, que había ignorado mis propios instintos porque quería tu aprobación más que tener razón. Theodore sintió que algo se rompía en su pecho. No tienes que disculparte. Yo era el adulto. Yo era quien debía haber tenido cuidado. Los dos deberíamos haber tenido cuidado. Los dos cometimos errores. Devon se volvió hacia él. Pero papá, no podemos pasar el resto de nuestras vidas paralizados por el miedo a cometer otro. ¿Y si vuelvo a fallarte? ¿Y si no lo haces? Los ojos de Devon estaban claros, seguros. ¿Y si realmente construimos algo bueno aquí? ¿Y si le damos a este pueblo un lugar donde reunirse? Démonos un propósito, darnos la oportunidad de volver a estar orgullosos. Es un gran riesgo. Todo es un riesgo. Quedarnos en la camioneta era un riesgo. Venir a este pueblo era un riesgo. Arreglar este restaurante era un riesgo. Y cada uno de esos riesgos nos llevó a algo mejor que lo que teníamos. Theodore miró a su alrededor, a las ventanas limpias, a los bancos reparados, a la gramola que funcionaba, al libro de visitas con su creciente colección de nuevas firmas, a todas las pruebas de que la gente se preocupaba, ayudaba y creía en algo. Tengo mucho miedo, susurró. Lo sé. Yo también. Devon puso la mano sobre el hombro de su padre. Pero prefiero tener miedo e intentarlo que tener miedo y no hacer nada. Las palabras quedaron entre ellos. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Aún no era el amanecer, pero prometía serlo. La oscuridad daba paso a algo nuevo. Theodore respiró hondo. Está bien, no más dudas. Nos comprometemos con esto. Lo intentamos con todo lo que tenemos. Con todo lo que tenemos, asintió Devon. Al amanecer, hicieron un plan práctico. Theodore se encargaría de las reparaciones de la cocina y de cocinar. Devon gestionaría las finanzas, los suministros y las operaciones. Abrirían solo para el desayuno, de viernes a domingo, 3 días a la semana. El menú sería limitado. Huevos, tostadas, patatas fritas, tortitas y café. Comida sencilla bien hecha. Phyllis llegó a las 8 con su primera entrega de suministros. Huevos, harina, mantequilla, café, bacon. Pagado a crédito, dijo. Me lo devolveréis cuando podáis. Gerald llegó con una donación de $50 del Sindicato de Trabajadores Postales. No es mucho, pero queríamos ayudar. Beatriz apareció con platos y tazas de su propia cocina. Eran nuestros platos de todos los días. Merecen ser utilizados. Otto trajo una cafetera reparada, de calidad comercial, construida para durar. La encontré en mi garaje. La puse en funcionamiento de nuevo. Florence vino con su hermana Iris, ambas llevando cajas. Cubiertos de la cafetería de la escuela, explicó Florence. Lo estaban reemplazando todo. Estas cosas todavía funcionan bien. Iris se quedó después de que Florence se marchara, ayudando a Devon a organizar la cocina. Theodore los observaba trabajar juntos, la forma cuidadosa en que se movían el uno alrededor del otro, las sonrisas rápidas, la conversación fluida. Algo estaba creciendo allí, suave y esperanzador. Tu hijo es un buen hombre, dijo Beatriz en voz baja, apareciendo junto a Theodore. Es mejor que yo, quizás diferente a ti, pero no mejor. Le dio una palmadita en el brazo.
Le has enseñado bien. Ha aprendido a trabajar duro, a preocuparse por la calidad, a estar presente incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esas son tus lecciones viviendo en él. Theodore sintió que se le hacía un nudo en la garganta otra vez, pero esta vez por algo distinto al miedo. Por la tarde, tenían todo lo que necesitaban. La cocina estaba limpia y en condiciones de funcionar. El comedor estaba listo. Tenían suministros, equipo y un menú que Devon había escrito con cuidado con tiza. Fijaron la fecha de apertura para dentro de 3 semanas, el viernes 1 de diciembre. Tiempo suficiente para prepararse, correr la voz y asegurarse de que todo estuviera listo. Esa noche, Theodore y Devon pintaron juntos el menú, en el que enumeraban sus sencillas ofertas. Mientras trabajaban, Devon dijo, «Aunque solo dure unos meses, habrá valido la pena». «Así será», coincidió Theodore. «Y papá, ¿por qué te doy las gracias? Por no rendirte, por dejarme formar parte de esto, por enseñarme que empezar de nuevo no significa olvidar todo lo que ha pasado antes». Theodore dejó el pincel y abrazó a su hijo. Se quedaron allí, en el restaurante que estaban construyendo juntos, abrazados, aferrándose a la frágil esperanza que habían construido a partir de nada más que trabajo y voluntad. Fuera, Mildale se sumía en la noche. Dentro del Riverside Diner, 2 hombres se mantenían unidos, listos para afrontar lo que viniera. No sin miedo, pero ya sin estar paralizados por él. Eso era suficiente. Una semana antes del día de la inauguración, Theodore estaba repintando los marcos de las ventanas delanteras cuando un sedán plateado se detuvo junto a la acera. De él salió un hombre de unos 40 años, vestido con un traje que parecía caro y fuera de lugar en Millale. Llevaba un maletín de cuero y caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a que le escucharan. «Theodore Hale», llamó el hombre. Theodore bajó de la escalera y se limpió la pintura de las manos. «Soy yo, Preston Ashby. Soy el abogado que representa al patrimonio de Dockery». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar?» Devon apareció en la puerta, intuyendo que había problemas. «¿De qué se trata? Quizás deberíamos hablar de esto dentro». Se sentaron en una mesa, Theodore y Devon a un lado, el abogado al otro. Preston Ashby abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos. «Iré directo al grano», dijo. La señora Pauline Dockery no tenía autoridad legal para concederle permiso para ocupar esta propiedad. Theodore sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Qué quiere decir?», preguntó Devon, con voz tensa. La propiedad formaba parte del fideicomiso de su difunto marido. Durante los últimos 8 años ha habido una disputa entre los herederos sobre la propiedad y la distribución de los bienes. Esa disputa se ha resuelto recientemente mediante un litigio. Deslizó un documento por la mesa. El heredero legítimo es Charles Dockery, sobrino de la señora Pauline. Ganó el caso hace 3 semanas. Theodore se quedó mirando el documento legal, con las palabras bailándole ante los ojos. Ella dijo que era suya. Nos dio permiso. Creía que tenía esa autoridad. Estaba equivocada. El tono de Preston era profesional, pero no desagradable. El señor Dockery tiene planes de vender la propiedad. Ya está en negociaciones con una empresa de desarrollo regional. La venta debería cerrarse en un plazo de 30 días. ¿30 días?, repitió Devon aturdido. Lo siento, sé que han invertido tiempo y esfuerzo aquí, pero no tienen ningún derecho legal sobre la propiedad, y el señor Dockery está en su derecho de proceder con la venta. ¿Y la señora Dockery?, preguntó Theodore. Nos dijo que es mayor y que está algo confundida sobre la situación legal. La familia ha intentado manejar estos asuntos sin alterarla. Preston recogió sus documentos. Tendrán que desalojar el local. El señor Dockery está dispuesto a darles 2 semanas para que hagan marchar. Theodore y Devon se quedaron sentados en silencio, atónitos. Todo lo que habían construido, todo lo que habían planeado, la inversión de la comunidad, la esperanza que habían creado, todo ello se había construido sobre un terreno que nunca les había pertenecido. «Tenemos que contárselo a la gente», dijo Devon finalmente. La noticia se extendió por Mildale a la velocidad de un desastre. Al anochecer, el restaurante estaba lleno de gente. Gerald, Beata Trick, Phyllis, Otto, Stanley, Florence, Iris, Horace se agolparon entre abucheos y se quedaron de pie junto a la barra, con caras de sorpresa, enfado y confusión. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo Gerald. «Recurrir a la justicia, presentar algún tipo de reclamación.
No tenemos base legal, dijo Theodore en voz baja. Básicamente, estábamos ocupando ilegalmente. No pagábamos alquiler. No tenemos contrato de arrendamiento. No tenemos derechos sobre la propiedad. ¿Y si la compramos?, sugirió Phyllis. Si este Charles Dockery quiere venderla, ¿por qué no podemos comprarla? La empresa promotora ofrece $200,000. Devon dijo que tenemos $8,000 en el bote de donativos. Ni siquiera nos acercamos. La cifra se posó sobre el grupo como un peso. $200,000 podrían haber sido 2 millones para una ciudad como Milale. Podríamos recaudar fondos, dijo Florence, pero su voz carecía de convicción. Contactar con antiguos residentes. Solicitar subvenciones en 30 días. Otto negó con la cabeza. Imposible. Stanley se levantó, con el rostro enfadado. Entonces, nos rendimos y dejamos que alguna empresa promotora venga y construya otra cadena de restaurantes que nadie necesita. ¿Qué otra opción tenemos?, Theodore preguntó, y escuchó la derrota en su propia voz. Beatriz había estado callada hasta ese momento. Se levantó lentamente. Su anciana figura llamaba la atención de alguna manera. No podemos salvar el edificio, dijo, pero tal vez podamos salvar lo que representa. Todos se volvieron para mirarla. Hemos estado planeando una inauguración para el 1 de diciembre. Faltan 7 días. Su voz era firme, segura. Abramos de todos modos. Un día, una reunión perfecta antes de que desaparezca. ¿Qué sentido tiene?, preguntó alguien. El sentido es la dignidad, dijo Beatrice con firmeza. El sentido es demostrarnos a nosotros mismos y a esta ciudad que todavía somos capaces de crear algo hermoso, aunque sea temporal. El sentido es no dejar que este lugar muera sin celebrarlo. Theodore sintió que las lágrimas volvían a brotar. La futilidad de todo aquello parecía aplastante. Todo ese trabajo para un solo día. Pero Devon tomó la palabra. Tiene razón, no hicimos esto para tener una propiedad. Lo hicimos para construir algo que importara, para dar a la gente un lugar donde reunirse. Eso importa, ya sea por un día o por un año. Solo es retrasar lo inevitable, dijo Theodore. Toda la vida es retrasar lo inevitable, papá. Los ojos de Devon brillaban con determinación. Pero el retraso es donde realmente vivimos. Ahí es donde ocurre todo lo que importa. El grupo comenzó a apoyar la idea. Abrirían según lo previsto. Lo harían perfecto. Llenarían el restaurante de comida, música y risas. Por última vez, el Riverside Diner sería lo que estaba destinado a ser. Un lugar de reunión, el corazón de la comunidad. La gente se ofreció voluntaria de inmediato. Phyllis donaría comida. Otto terminaría las últimas reparaciones. Florence traería decoraciones. Stanley y sus amigos veteranos ayudarían con la instalación. Iris se ofreció a trabajar como camarera junto a Beatriz. Cuando la reunión terminó y la gente se marchó con un propósito renovado, Theodore se quedó solo en la barra. Devon lo encontró allí, mirando fijamente a la nada. ¿Estás bien?, le preguntó Devon. No lo sé. La voz de Theodore sonaba hueca. Se suponía que esto iba a ser nuestro nuevo comienzo, nuestra redención, y solo es otro fracaso. No es un fracaso. Estamos perdiendo todo otra vez. No. Devon se sentó a su lado. Estamos perdiendo un edificio. Eso es lo que siempre fue, un edificio. Lo que construimos fue otra cosa. Theodore miró a su hijo sin entender. Mira a tu alrededor, dijo Devon. Hace 2 semanas, esta ciudad estaba muriendo en silencio. La gente estaba aislada en su propio dolor por lo que había perdido. Ahora se están organizando, ayudándose unos a otros, luchando por algo. Eso no es por el edificio, es por lo que les mostramos que era posible. ¿Qué es posible? Una esperanza temporal. Toda esperanza es temporal, papá. Eso es lo que la hace valiente. Devon puso la mano sobre el hombro de su padre. Llegamos aquí sin nada. Nos vamos con amigos, con un propósito, con la prueba de que podemos construir algo hermoso, incluso cuando todo es incierto. Eso no es nada. Theodore quería creerle. Quería ver esto como algo más que otro sueño que se derrumbaba. Pero el peso de la pérdida era tan familiar, tan pesado. Estoy cansado de fracasar, susurró. Entonces, esta vez no fracases. Haz que el día de la inauguración sea perfecto. Dale a esta gente algo que recordar. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo que puedes terminar lo que empezaste con elegancia y dignidad. Devon lo dejó solo con ese pensamiento. Theodore se sentó en la tranquila cafetería,
rodeado de todo el trabajo que habían hecho, y trató de encontrar la fuerza para afrontar un final más con dignidad. Afuera, Mildale se preparaba para una celebración y una despedida. Adentro, un hombre se sentaba con sus dudas y trataba de recordar por qué era importante intentarlo. La semana anterior a la inauguración se convirtió en un torbellino de actividad decidida. Theodore se dedicó a los preparativos con una intensidad que sorprendió incluso a Devon. Si este iba a ser su único día, su única oportunidad de mostrar lo que podía ser el Riverside Diner, entonces sería perfecto. Cada mañana Theodore llegaba antes del amanecer para trabajar en la cocina. Probaba recetas, calculando el tiempo de cada plato hasta que podía ejecutarlo a la perfección. Huevos revueltos cremosos y suaves, croquetas de patata con bordes crujientes, tortitas doradas y esponjosas, tostadas con mantequilla aún calientes. Comida sencilla, pero elaborada con precisión y cuidado. Devon trabajaba a su lado, no cocinando, sino organizando, creando sistemas para los pedidos, gestionando el flujo de la cocina al comedor, calculando a cuántas personas podían servir en un día sin agotar sus limitados recursos. Necesitamos un plato estrella, dijo Devon una mañana. Algo que la gente recuerde. Theodore lo pensó. Mi padre solía hacer rollos de canela desde cero en ocasiones especiales. Tardaba horas, pero merecía la pena. ¿Puedes hacerlos? No los he hecho en 20 años. Inténtalo. Theodore pasó 2 días perfeccionando la receta de memoria. Amasó la masa hasta que quedó sedosa. Distribuyó la canela y el azúcar de manera uniforme. Preparó el glaseado de queso crema fresco. La primera tanda se quemó. La segunda quedó demasiado densa. La tercera estuvo cerca. La cuarta fue perfecta. Cuando Devon probó uno, cerró los ojos en señal de reconocimiento. La receta del abuelo, muy parecida. Es perfecta, papá. La comunidad se movilizó con una eficiencia notable. Otto terminó de instalar un nuevo calentador de agua, asegurándose de que tuvieran agua caliente para lavar los platos durante todo el día. Horus donó platos y tazas adicionales del antiguo inventario de la ferretería. Stanley y sus amigos veteranos construyeron una estación de servicio cerca de la ventana de la cocina, lo que permitió a Beatrice e Iris recoger los pedidos de manera eficiente. Florence trajo a sus alumnos para limpiar a fondo todas las superficies. Fregaron los suelos, pulieron las ventanas y limpiaron todas las mesas y cabinas hasta que todo brillaba. Los adolescentes trabajaron con la intensidad sincera de los jóvenes que nunca habían visto a los adultos luchar por algo en su ciudad. Esto es importante para ellos, le dijo Florence a Theodore. Les has demostrado que preocuparse por algo no es ingenuo ni inútil. Eso es un regalo. Phyllis llegó con 3 grandes cajas de suministros. Café, harina, huevos, tocino, todo lo que necesitaban. Cuando Theodore intentó hablar del pago, ella le hizo un gesto para que no se preocupara. Considéralo mi inversión en un día perfecto. Iris pasaba las tardes, después de sus turnos de enfermería, ayudando a Devon a crear un menú. Ahora trabajaban juntos con facilidad, y su creciente afecto se manifestaba en pequeños gestos, como la forma en que ella sujetaba el tablero mientras él escribía, cómo él se aseguraba de que ella siempre tuviera café a mano, los cómodos silencios entre ellos. Una noche Theodore los oyó hablar mientras trabajaba en la cocina. «Cuando esto termine, ¿qué vas a hacer?», le preguntó Iris a Devon. «No lo sé, buscar trabajo en algún sitio. Seguir adelante. Podrías quedarte. Mildale necesita gente que se preocupe por los demás. Aquí no hay nada para nosotros. Ni trabajo ni futuro. Hay comunidad. Eso es algo». Devon se quedó callado un momento. «Es verdad, pero mi padre y yo no podemos vivir eternamente de la buena voluntad de los demás». Theodore comprendió la verdad de esas palabras. Un día perfecto no cambiaría sus circunstancias. Seguirían sin hogar, sin dinero y sin perspectivas. Pero siguió trabajando de todos modos, perfeccionando recetas, preparándose para un día que terminaría con una despedida. Beatrice llegó 3 días antes de la inauguración con una vieja fotografía. En ella se veía el restaurante en 1962, abarrotado de gente, con las mesas llenas y la barra llena de clientes. Todos parecían felices, comprometidos, vivos. «Quiero que veas cómo era», dijo ella, «lo que estás recuperando, aunque solo sea por un día». Theodore estudió la fotografía, los rostros de personas que ya no estaban, la vitalidad de una comunidad próspera, la simple alegría de un lugar al que la gente pertenecía, donde podía verla mientras trabajaba.
Honraremos esto, prometió. La noche antes de la inauguración, el grupo principal se reunió para una última revisión. Theodore y Devon les guiaron a través de los preparativos, dónde se almacenaría la comida, cómo fluirían los pedidos, dónde se sentaría la gente, qué música se pondría. Se había tenido en cuenta cada detalle. Es precioso, dijo Gerald, mirando a su alrededor. Es exactamente como debe ser. Probaron la gramola una vez más. La voz de Sam Cooke volvió a llenar el restaurante y por un momento, todos se quedaron en silencio, sintiendo el peso de lo que habían logrado juntos. Pase lo que pase mañana, dijo Otto. Vosotros dos habéis hecho algo extraordinario. Habéis cogido un edificio muerto y le habéis devuelto la vida. Nos habéis recordado de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos. No podríamos haberlo hecho sin todos vosotros. Theodore dijo, esa es la cuestión, respondió Beatriz. Ninguno de nosotros podría haberlo hecho solo, pero juntos hemos construido algo importante. Después de que todos se marcharan, Theodore y Devon se quedaron en la cafetería vacía, haciendo los últimos preparativos. Devon comprobó los suministros una vez más. Theodore limpió las superficies que ya estaban limpias. Ninguno de los dos quería dejar de trabajar, enfrentarse a la realidad de que mañana sería tanto un triunfo como un final. Papá, dijo Devon finalmente, pase lo que pase, quiero que sepas que esto lo ha sido todo para mí. No el restaurante, sino hacerlo contigo. Recordar lo que se siente al construir algo juntos. Theodore sintió que se le encogía el pecho. Tú me diste una razón para seguir adelante. Después de que todo se viniera abajo, te quedaste. Creíste que podíamos hacerlo. Y lo hicimos. Se abrazaron, sosteniéndose el uno al otro en el silencioso restaurante. Dos hombres que lo habían perdido todo y habían construido algo hermoso a partir de los escombros. Mañana será un buen día, dijo Devon. Lo es. Theodore se quedó despierto después de que Devon se durmiera, recorriendo el restaurante por última vez. Tocó la barra que habían lijado juntos, las mesas que habían reparado, la gramola a la que habían devuelto la vida. Leyó el libro de visitas, mirando todos los nombres, las antiguas firmas de décadas pasadas, las nuevas de las personas que les habían ayudado. Añadió su propia entrada. Theodore Hale, noviembre de 2024. Llegué aquí sin nada y encontré todo lo que importa. Gracias. Luego escribió debajo, Devon Hale, mi hijo y socio. Construimos algo bueno, pensó en su padre, en la fotografía que llevaba consigo, en el legado de trabajo y cuidado transmitido de generación en generación. William Hale había construido cosas que perduraron. Theodore había perdido todo lo que había construido. Pero tal vez esto también importaba. Quizás un día perfecto para reunir a la gente era un éxito en sí mismo. Afuera, Maldale dormía. Dentro del Riverside Diner, todo estaba listo. La cocina estaba abastecida y organizada. El comedor estaba limpio y acogedor. La máquina de discos estaba cargada con canciones. El libro de visitas esperaba nuevas firmas. Mañana, por un día, este lugar sería exactamente lo que estaba destinado a ser. Un lugar de reunión, el corazón de la comunidad, un testimonio de lo que las personas podían construir juntas cuando se preocupaban por ello. Theodore cerró la puerta con llave y se fue a dormir junto a su hijo. Sus sacos de dormir estaban en el suelo que habían limpiado juntos. Mañana traería tanto celebración como pérdida. Pero esta noche solo había la tranquila satisfacción del trabajo completado, de las promesas cumplidas, de aparecer incluso cuando el resultado era incierto. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Theodore se despertó a las 4 de la mañana, con el cuerpo vibrando de energía nerviosa. El día de la inauguración, el único día. Se quedó quieto un momento, escuchando la respiración constante de Devon. Luego salió con cuidado del saco de dormir y se dirigió a la cocina. Trabajó en la oscuridad previa al amanecer, siguiendo las rutinas familiares que había practicado toda la semana. Preparó el café, 2 cafeteras grandes, y el aroma inundó el restaurante casi de inmediato. Mezcló la masa para las tortitas, con la consistencia perfecta. Preparó las patatas hash brown, las cortó con precisión y organizó su puesto para tener todo a mano. A las 5:30, Devon se unió a él. Trabajaron en un cómodo silencio, cada uno conociendo su papel. Devon preparó el comedor, colocó los cubiertos, llenó los azucareros y se aseguró de que todas las mesas y reservados estuvieran perfectos. Theodore comenzó con los rollos de canela,
la masa que había preparado ayer, la extendió y rellenó, la cortó y la colocó en bandejas, lista para que subiera una última vez antes de hornearla. A las 6, Beatriz llegó por la puerta trasera, llevando un pequeño jarrón con flores de su jardín. «Buenos días, caballeros. ¿Listos para esto?» «Tan listos como siempre», dijo Theodore. Beatriz se puso un delantal, se recogió el pelo blanco y examinó el comedor con la mirada de alguien que llevaba años sirviendo a los demás. «Está perfecto», declaró. Is llegó a las 6:30, también con delantal, también lista. Ella y Devon intercambiaron una mirada, nerviosa emoción y algo más. Ella le apretó la mano brevemente antes de ocupar su puesto. A las 7, Theodore metió los rollos de canela en el horno. El olor atraería a la gente, había predicho Beatriz. El olor del hogar, del cuidado, de algo hecho con amor. A las 7:30, Theodore lo comprobó todo por última vez. La plancha estaba caliente, los huevos estaban listos, el bacon estaba preparado, el café estaba recién hecho y caliente. Devon se quedó junto a la puerta, con la mano en la cerradura. Beatriz y Iris esperaban, listas para servir. La gramola estaba preparada, a la espera. A las 8:11 abría. Devon abrió la puerta y cambió el cartel pintado a mano de cerrado a abierto. Theodore seleccionó la primera canción de la gramola, Sam Cooke, What a Wonderful World, y la música llenó el restaurante. Durante 30 segundos no pasó nada. Theodore sintió que se le encogía el corazón. ¿Y si no venía nadie? ¿Y si toda esta preparación era para una sala vacía? Entonces Gerald apareció en la puerta. Llevaba un traje de verdad, probablemente el que llevaba a las bodas y los funerales. Tenía el pelo bien peinado. Llevaba un pequeño ramo de flores. ¿El primer cliente?, preguntó Gerald, sonriendo. «El primero y el más bienvenido», dijo Theodore, con voz entrecortada. Gerald entró y detrás de él apareció una cola. 20 personas, 30 más. Phyllis con su marido, Otto y Oros, Stanley con otros 6 veteranos, todos con sus uniformes de gala, Florence con sus alumnos, familias que Theodore nunca había conocido, parejas de ancianos, padres jóvenes con niños, gente que había oído hablar del restaurante y quería formar parte de este día perfecto. Entraron en masa, llenando las mesas, sentándose en los taburetes de la barra, creando un cálido murmullo de conversaciones y risas. Beatriz e Iris se movían con eficiencia, sentando a la gente, sirviendo café, tomando pedidos. Devon gestionaba el caos con tranquila competencia, pasando los pedidos a Theodore y controlándolo todo. Theodore cocinaba. Se dejó llevar por el ritmo que había practicado, moviendo las manos con precisión y cuidado. Huevos revueltos en mantequilla, sazonados a la perfección, patatas hash browns prensadas en la plancha caliente hasta que quedaron crujientes y doradas. Tortitas vertidas en círculos perfectos, volteadas en el momento justo. El bacon se colocaba en tiras y se cocinaba hasta que quedaba crujiente. Cada plato se componía con atención. La comida se disponía con cuidado y se adornaba con una ramita de perejil que Beatriz había traído. Este era su oficio, su ofrenda, su forma de dar las gracias a las personas que le habían dado esperanza cuando él no tenía ninguna. El temporizador sonó. Theodore sacó los rollos de canela del horno. Perfectamente dorados, se les untaba el glaseado de queso crema mientras aún estaban calientes, derritiéndose en la masa caliente. El olor era sublime. Emplató el primero con cuidado, añadió un tenedor y lo llevó él mismo a través de la puerta de la cocina hasta donde Beatriz estaba sentada en la barra. Ella había insistido en que comería después del ajetreo, pero Theodore quería que ella tuviera el primer plato, la primera ofrenda perfecta del día. «El primer cliente recibe la atención especial del propietario», dijo Theodore, colocando el plato delante de ella. Beatriz miró el rollo de canela, luego a Theodore, y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. «Es precioso. Y tú también», dijo Theodore. «Gracias por creer en nosotros». Ella dio un mordisco, cerró los ojos y sonrió entre lágrimas. A Stanley le habría encantado. Estaría muy orgulloso de lo que has hecho. Theodore le apretó la mano brevemente y luego volvió a la cocina. Había trabajo que hacer. La mañana se convirtió en un torbellino de actividad. Los pedidos llegaban sin cesar. Platos de desayuno, rollos de canela, interminables tazas de café. La gramola sonaba sin parar, creando una banda sonora de nostalgia y alegría.
La gente se quedaba, charlando entre mesas, reencontrándose con vecinos a los que habían estado evitando, compartiendo historias y risas. Theodore podía oírlo todo desde la cocina. El sonido de la comunidad, de la gente recordando lo que se sentía al pertenecer a algo. Esto era lo que había sido el restaurante, lo que podía volver a ser, aunque solo fuera por este día. Devon apareció en la ventana de la cocina, con la cara sonrojada por la emoción. «Papá, nos estamos quedando sin croquetas de patata. Hay más en la nevera, en el estante de abajo. La mesa 6 quiere saber si puedes hacer los rollos de canela para llevar. Quieren llevárselos a su madre, que no ha podido venir. El local está lleno. Ahora hay que esperar». Theodore miró a través de la ventanilla hacia el comedor abarrotado. Todos los asientos estaban ocupados. La gente hablaba de pie junto a la máquina de discos. Los niños corrían entre las mesas riendo. La mesa de los veteranos estaba llena de conversaciones y viejas historias. Una joven pareja estaba sentada en la mesa de la esquina, cogidos de la mano, mirándose como se mira cuando todo es nuevo y posible. Esto era lo que habían construido. No un negocio, ni una propiedad, sino un momento de conexión, de comunidad, de recordar lo que importaba. «Que sigan viniendo», dijo Theodore. «Daremos de comer a todos los que vengan». Al mediodía habían servido a más de 100 personas. La avalancha inicial se había convertido en un flujo constante. Algunos se iban, llegaban otros nuevos. Una rotación constante de caras e historias. Apareció un periodista local, tomando fotografías, entrevistando a los clientes. El periódico del instituto envió a un estudiante de periodismo que se sentó en la barra, llenando un cuaderno con sus observaciones. Gerald trajo a su esposa y se la presentó a Theodore. Los hijos adultos de Otto vinieron en coche desde 2 pueblos de distancia. Antiguos residentes que se habían enterado de la apertura volvieron para ver el restaurante de nuevo en funcionamiento y recordar lo que habían dejado atrás. Y durante todo ese tiempo, Theodore cocinó. Cada plato elaborado con cuidado, cada comida una ofrenda, cada plato un pequeño acto de amor hacia las personas que le habían mostrado amabilidad cuando no tenía nada. Esto era lo que su padre quería decir con que el trabajo era una oración. Esto era lo que importaba. No el éxito o el fracaso, ni la permanencia o la propiedad, sino el acto de presentarse y hacer algo bueno por los demás. Un día perfecto. Eso era todo lo que iban a tener. Pero qué día tan maravilloso. A las 2 en punto, llegó la multitud del almuerzo. Gente que había oído hablar de la inauguración y quería vivirla antes de que fuera demasiado tarde. El restaurante estaba más lleno que en toda la mañana. Todas las mesas estaban ocupadas. Las conversaciones se superponían en una cálida sinfonía de conexión humana. Theodore se secó el sudor de la frente y siguió cocinando. Le dolía el cuerpo de estar de pie. Tenía las manos en carne viva por el calor, pero no bajó el ritmo. Devon aparecía regularmente en la ventana, tomando pedidos, con el rostro iluminado por algo que Theodore no había visto en más de un año. Pura alegría. Entonces Theodore notó algo nuevo en el mostrador. Un gran frasco de cristal que no había estado allí antes. Tenía pegada una nota escrita a mano. «Salvad el Riverside Diner». «Devon», llamó Theodore. «¿Qué es eso?» Su hijo miró de reojo. «No lo sé, alguien lo ha puesto ahí». Theodore observó a través de la ventana de la cocina cómo la gente se fijaba en el tarro. Gerald sacó su cartera y metió lo que parecía un billete de 20. Phyllis añadió billetes del bolsillo de su delantal. Stanley y sus amigos veteranos sacaron su dinero y lo metieron juntos. Los padres dieron a sus hijos dólares para que contribuyeran. El tarro comenzó a llenarse. Theodore sintió un nudo en la garganta. Lo estaban intentando, aún sabiendo que era imposible. Intentaban salvar algo que les importaba. A las 3 durante un breve descanso, Devon vino a la cocina y contó el tarro. Le temblaban ligeramente las manos mientras contaba los billetes y los cheques. $800, dijo en voz baja. «En 5 horas», dijo el niño apoyándose en la encimera, abrumado. No era ni de lejos los $200,000 que necesitaban, pero representaba todo lo que estas personas tenían. Su dinero para la compra, sus ahorros, su fe en algo por lo que valía la pena luchar. «No es suficiente», dijo Theodore. «Lo sé, pero papá, mira lo que están haciendo. No se están rindiendo». Theodore tuvo que salir. Salió por la puerta trasera al callejón, necesitando aire, necesitando espacio para procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Se sentó en el escalón trasero,
con la cabeza entre las manos, tratando de no llorar. La puerta se abrió detrás de él. Devon se sentó a su lado en silencio. Nos están dando más de lo que deberían, dijo Theodore. Más de lo que pueden permitirse. No nos están dando dinero. Nos están dando las gracias. Theodore miró a su hijo. ¿Por qué? Estamos perdiendo este lugar. Todo lo que hemos construido se está desvaneciendo. Les hemos devuelto algo que habían olvidado. Devon dijo, les hemos demostrado que siguen siendo importantes los unos para los otros, que vale la pena luchar por su ciudad, que preocuparse por algo no es una tontería. Su voz era intensa. Eso vale más que un edificio, papá. Antes de que Theodore pudiera responder, la puerta trasera se abrió de nuevo. Gerald estaba allí, con aire arrepentido. Siento interrumpir, pero hay alguien aquí que quiere verte. Dice que se llama Charles Dockery. Theodore y Devon intercambiaron una mirada y entraron. Un hombre de unos 50 años estaba de pie en el abarrotado restaurante, mirando a su alrededor con una expresión que Theodore no lograba descifrar. Iba bien vestido, pero sin ostentación. Tenía el rostro curtido, pero amable. Era el propietario del edificio. ¿Quién lo estaba vendiendo? ¿Quién estaba acabando con su sueño? Charles Dockery los vio y se acercó. Señor Hale, soy Charles Dockery. Sé quién es usted, dijo Theodore con más dureza de la que pretendía. ¿Podemos hablar en privado? Se sentaron en la mesa del fondo, lejos de la multitud. Charles parecía incómodo, con las manos cruzadas sobre la mesa. Tengo que ser sincero con usted, comenzó. Cuando gané el juicio por esta propiedad, solo veía dinero. Mi tía había estado peleando conmigo durante años y yo estaba enfadado. Solo quería venderla y acabar con todo ese lío. Theodore no dijo nada. Llamé a la empresa promotora esta mañana. Les dije que quería venir a ver la propiedad una vez más antes de cerrar el trato. Charles miró a su alrededor en la cafetería. No me esperaba esto. Solo intentamos dar a la gente un buen día antes de que la derriben, dijo Devon con voz tensa. Ya lo veo. Charles observó cómo Beatrice servía a una familia mientras los niños reían al son de la gramola. Mi tío solía hablar de este lugar. Le encantaba. Decía que era el corazón de la ciudad. Nunca entendí lo que quería decir. Pensaba que solo estaba siendo sentimental con un edificio antiguo. Se volvió hacia Theodore. Pero no se trata del edificio, ¿verdad? No, dijo Theodore en voz baja. No lo es. Charles se quedó callado durante un largo rato. Entonces llamé a la empresa promotora desde mi coche. Les dije que el trato se había cancelado. Theodore contuvo el aliento. ¿Qué? No puedo vendérselo. No después de ver esto, de comprender lo que significa. Charles se inclinó hacia adelante. Pero tampoco puedo permitirme mantener una propiedad vacía. No soy rico. Soy profesor de instituto. Se suponía que esto iba a ser mi fondo de jubilación. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó Devon. Estoy diciendo, ¿y si lo comprara el ayuntamiento? ¿Y si formáramos una cooperativa y la comunidad lo poseyera conjuntamente? Charles sacó un cuaderno en el que había estado haciendo cálculos. La empresa promotora ofrecía 200,000. Aceptaría 150,000 del ayuntamiento y mantendría la propiedad durante 6 meses, sin alquiler ni gastos, mientras recaudáis el dinero. Theodore no podía hablar. Devon tenía los ojos muy abiertos. ¿Hacer eso?, preguntó Devon finalmente. A mi tío le encantaba este lugar. Quería volver a vivir como es debido. ¿Y lo que has hecho aquí? Charles señaló a su alrededor. Esto es lo que él siempre soñó que podría ser. Gerald, que había estado escuchando cerca, inmediatamente comenzó a organizarse. Podemos hacerlo. Recaudaremos fondos, contactaremos a antiguos residentes, solicitaremos subvenciones. Beatrice se puso de pie. Por fin lucharemos por algo en lugar de simplemente aceptar la pérdida. La energía en el restaurante cambió instantáneamente. La gente comenzó a hablar con entusiasmo, a hacer planes, a prometer donaciones adicionales. Florence sacó su teléfono para iniciar una campaña en las redes sociales. Willis comenzó a calcular cuánto podrían contribuir las empresas locales. Stanley habló de las organizaciones de veteranos que podrían ayudar. Charles le dio la mano a Theodore. Sigue cocinando. El pueblo lo necesita. Después de que Charles se marchara, Theodore se quedó en medio del restaurante, rodeado de gente que había decidido que valía la pena luchar por la esperanza. El tarro siguió llenándose. La gente hizo llamadas telefónicas. Los planes se formaron de forma orgánica, con pasión. Devon encontró a su padre en medio del caos. ¿Acaba de pasar eso? Creo que sí. Tenemos 6 meses.
Sí, los tenemos. Quizá podamos salvar este lugar. Theodore abrazó a su hijo con fuerza. A su alrededor, el restaurante bullía con un nuevo propósito. El día que habían planeado como una despedida se había convertido en un comienzo. Volvamos al trabajo, dijo Theodore, secándose los ojos. Tenemos gente a la que alimentar. Sí, la tenemos. Volvieron a sus puestos, Theodore a la cocina y Devon a la sala. La gramola seguía sonando. El café fluía, los rollos de canela salían del horno y en el bote de donativos, Hope acumulaba $1 cada vez. El Riverside Diner no estaba muriendo, estaba renaciendo. 5 meses después, Theodore estaba fuera del Riverside Diner viendo a Otto y Horace instalar el nuevo letrero. Estaba pintado a mano, elaborado por los estudiantes de arte de Florence, y decía Riverside Diner, propiedad de la comunidad. La campaña de recaudación de fondos había superado las expectativas de todos. Antiguos residentes de todo el país hicieron donaciones. Las ciudades vecinas contribuyeron. Una subvención estatal para la revitalización rural proporcionó $20,000. Las empresas locales se comprometieron a habían recaudado $162,000, suficientes para comprar la propiedad y establecer un fondo operativo. La ciudad formó a una cooperativa. 43 familias compraron acciones por valor de $500 cada una, convirtiéndose en propietarias colectivas. A Theodore y Devon se les dieron acciones por su trabajo, reconociendo formalmente su contribución. Se eligió una junta directiva, Gerald como presidente, Beatrice como tesorera y Phyllis a cargo de las operaciones. Pero el verdadero trabajo se realizaba todos los viernes, sábados y domingos, cuando el restaurante abría para el desayuno. Theodore cocinaba, Devon gestionaba las operaciones y un grupo rotativo de voluntarios. Beatrice, Iris y los miembros de la comunidad se encargaban de que todo funcionara. Aún no era glamuroso ni especialmente rentable, pero era sostenible, era real. El letrero se colocó recto y firme, reflejando la luz de la tarde. Se había reunido un pequeño grupo de personas para verlo, las mismas personas que habían ayudado a hacer esto posible. «Queda bien», dijo Gerald, de pie junto a Theodore. «Sí, es verdad. Vosotros dos habéis hecho algo extraordinario aquí. Lo sabéis, ¿verdad?» Theodore lo pensó. Hace 5 meses estaban sin hogar, durmiendo en una camioneta con nada más que una caja de herramientas y una esperanza que se desvanecía. Ahora vivían en un pequeño apartamento encima del restaurante, sin lujos, pero cálido y seco. Devon había empezado a tomar cursos de negocios en línea. Theodore enseñaba a 2 jóvenes del instituto a cocinar y a hacer reparaciones, transmitiéndoles sus habilidades tal y como su padre se las había transmitido a él. «No podríamos haberlo hecho solos», dijo Theodore. «Así es, exacto. Esa es la cuestión», sonrió Gerald. «Ninguno de nosotros puede hacer mucho solo, pero juntos podemos hacer cosas extraordinarias». La instalación estaba completa. Otto y Horace bajaron. Todos se apartaron para admirar el letrero. Era la prueba de que una comunidad podía luchar por lo que importaba, podía salvar algo que valía la pena salvar. Dentro del restaurante, Theodore encontró a Devon y Iris sentados en la barra, con las cabezas juntas, mirando algo en el portátil de Devon. Iris se había convertido en una habitual del lugar, pasando sus días libres ayudando con las tareas del restaurante. Sus habilidades prácticas de enfermería se traducían perfectamente en la gestión de un restaurante. Ella y Devon se habían hecho amigos, se trataban con cuidado, pero era evidente que estaban construyendo algo duradero. «¿Qué están tramando?», preguntó Theodore. «Planes de expansión», dijo Devon sonriendo. «Iris cree que deberíamos añadir el servicio de almuerzo en 6 meses si el desayuno sigue creciendo». «Paso a paso», advirtió Theodore, pero sonriendo. Esa noche, después de que todos se marcharan, Theodore se quedó solo en el restaurante con la caja de herramientas de su padre. El metal rojo todavía estaba rayado y abollado, pero Theodore lo había limpiado, mantenido y ahora lo estaba pasando a otra persona. Le había pedido a Justin, uno de los estudiantes de secundaria a los que había sido mentor, que viniera. El joven llegó puntualmente, curioso y un poco nervioso. «Justin, llevas 3 meses ayudando aquí», dijo Theodore. «Eres hábil con las manos, paciente con los detalles y estás dispuesto a aprender. Esos son dones que vale la pena desarrollar». «Gracias, señor». Theodore cogió la caja de herramientas y se la tendió. «Era de mi padre. Me la dio cuando empecé mi primer trabajo de verdad. Me gustaría que te la quedaras».
Justin abrió mucho los ojos. No puedo aceptarla. Es tuya. Es mía para regalarla. Estas herramientas están pensadas para construir cosas, para arreglar lo que se rompe. Están pensadas para pasar de una generación a otra. Theodore puso la caja de herramientas en las manos de Justin. Úsalas bien. Cuídalas. Y algún día, cuando hayas enseñado a otra persona lo que necesita saber, pásaselas. Justin sostuvo la caja de herramientas como si fuera sagrada, consciente del peso de lo que le habían dado. Lo haré. Lo prometo. Después de que se marchara, Devin encontró a Theodore de pie junto a la ventana, mirando la calle principal de Milale. Otros negocios habían empezado a abrir de nuevo. Una librería, una pequeña cooperativa de ferretería, una cafetería. El renacimiento del restaurante había despertado algo. Había recordado a la gente que la renovación era posible. ¿Estás bien, papá? Solo estoy pensando en tu abuelo. Ojalá pudiera ver esto. Creo que puede. Devin dijo. Creo que estaría orgulloso, aunque lo haya perdido todo, aunque no seamos ricos ni tengamos éxito según los criterios habituales. Devin consideró la pregunta seriamente. Perdiste un negocio, pero encontraste algo más importante. Descubriste lo que realmente importa: la comunidad, el propósito, la dignidad del trabajo honesto compartido con las personas que te importan. Hizo un gesto hacia el restaurante. El abuelo estaría orgulloso de esto. Yo lo estoy. Theodore sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor ni de vergüenza, sino de gratitud por el viaje que los había traído hasta aquí, por el hijo que nunca había dejado de creer, por la comunidad que los había acogido. Yo también estoy orgulloso de ti, dijo Theodore. Te has convertido en un hombre mejor de lo que yo jamás fui. Me he convertido en el hombre que tú me enseñaste a ser. Estaban juntos en el restaurante que habían construido desde cero, rodeados de pruebas de lo que la perseverancia y la comunidad podían crear. El libro de visitas tenía ahora cientos de firmas. La gramola sonaba todos los fines de semana. La cocina que Theodore había restaurado alimentaba a personas que se habían convertido en amigos, vecinos, familia. Afuera, la oscuridad se cernía sobre Milale, pero las luces del restaurante brillaban cálidas y acogedoras, visibles desde varias manzanas de distancia. Un faro que decía: este lugar importa, estas personas importan, aparecer importa. Theodore pensó en aquella primera mañana, preparando café en un edificio abandonado, sin saber si algo bueno podría salir de su situación. Pensó en todas las personas que habían ayudado, en cada pequeño acto de fe, en cada decisión de creer que valía la pena esforzarse por construir algo bueno, incluso cuando el éxito no estaba garantizado. Quizás esa era la verdadera lección. No que todo salga bien, sino que el hecho de intentarlo, de estar presente, de trabajar, de cuidar, es donde reside el significado. No en las garantías o la seguridad, sino en la decisión diaria de crear algo bueno para los demás. Devin subió a su apartamento. Theodore se quedó un momento más, apagando las luces y comprobando que todo estuviera seguro para pasar la noche. Mañana volverían a abrir. La gente vendría, se prepararía café, se cocinaría y se serviría la comida con esmero. Sonaría la música, habría conversaciones. La vida continuaría en este pequeño espacio que se había convertido en el corazón de una comunidad que recordaba cómo tener esperanza. Theodore cerró la puerta con llave y subió las escaleras hasta su casa, modesta pero construida sobre el trabajo y la comunidad, más que sobre la propiedad y la riqueza. Algunas cosas merecían la pena luchar por ellas. Algunas cosas merecían la pena construirlas poco a poco, día a día. Algunas cosas merecían la pena aparecer, incluso cuando el resultado era incierto. Esta era una de esas cosas y eso era